Hay algo que Dios quiere decirte hoy. No es un mensaje para todo el mundo. No es un mensaje general para cualquiera que simplemente esté escuchando de fondo mientras hace otra cosa. Este es un mensaje para las personas que están cansadas. No cansadas de trabajar, no cansadas de madrugar o de cumplir con responsabilidades, sino cansadas en un lugar mucho más profundo, cansadas en el alma. Hay personas que se despiertan cada día, cumplen con lo que tienen que hacer, hablan con los demás con normalidad, incluso sonríen, pero por dentro sienten un peso que nadie ve, un peso silencioso. Un cansancio que no se arregla durmiendo más horas ni tomándose unos días de descanso. Es el cansancio que aparece cuando llevas demasiado tiempo sosteniendo cosas por dentro que nadie más conoce. Quizá eres una de esas personas. Quizá has aprendido a seguir adelante incluso cuando tu mente está llena de preguntas, incluso cuando tu corazón está más pesado de lo que te gustaría admitir. Quizá hay momentos en los que te detienes un segundo, miras alrededor y te preguntas, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado a este punto donde sigues caminando, pero algo dentro de ti siente que está agotado? Y lo más difícil de todo es que muchas veces nadie se da cuenta. Las personas ven la parte externa de tu vida. Ven lo que haces, ven tus responsabilidades, ven tus decisiones, pero no ven las batallas internas que has tenido que pelear para seguir avanzando. No ven las noches en las que tu mente no se apaga, no ven los pensamientos que vuelven una y otra vez, no ven los momentos en los que te preguntas si realmente puedes seguir cargando con todo. Pero hay algo que debes saber desde el principio de este mensaje. Dios sí lo ve. Dios no observa la vida de la misma manera que lo hacen las personas. Mientras el mundo mira lo exterior, Dios mira lo que ocurre dentro del corazón humano. Dios ve lo que nadie más ve. Ve los pensamientos que no dices en voz alta. Ve los momentos en los que sientes que tu fuerza se está agotando. Ve cada vez que decides levantarte otra vez, incluso cuando preferirías detenerte. Y quizá lo más sorprendente es que la Biblia habla exactamente de este tipo de cansancio. No es algo nuevo, no es algo exclusivo de esta época. A lo largo de la historia, muchas personas han pasado por momentos donde la vida pesa más de lo que esperaban. Momentos donde las responsabilidades, las decepciones, los errores del pasado y el miedo al futuro se mezclan hasta formar una carga difícil de explicar. La Biblia describe ese estado con una claridad impresionante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, aparece una de las invitaciones más profundas que jamás se hayan escrito. Jesús dice, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No dice simplemente, «Venid a mí los que estáis ocupados». No dice, «Venid a mí los que habéis tenido un mal día». Dice, «Venid a mí los que estáis trabajados y cargados». Personas que llevan peso encima. Personas que sienten que han tenido que sostener demasiado durante demasiado tiempo. Y en ese punto, muchas personas cometen un error. Piensan que están fallando. Piensan que si se sienten así es porque no son suficientemente fuertes, porque deberían ser capaces de manejar mejor las cosas, porque otros parecen seguir adelante sin problemas mientras ellos sienten que están luchando por mantener el equilibrio. Pero esa forma de pensar ignora algo muy importante. El ser humano no fue diseñado para cargar con todo solo.
Desde el principio, la vida nunca fue pensada como una batalla que cada persona debe pelear completamente sola. Sin embargo, el mundo moderno ha creado una mentalidad donde muchas personas creen que deben soportarlo todo en silencio, resolverlo todo por su cuenta y mostrar siempre una imagen de fortaleza hacia los demás. Y cuando esa presión se mantiene durante demasiado tiempo, el alma comienza a cansarse. Por eso, las palabras de Jesús en ese versículo son tan importantes. No son solo palabras religiosas, no son una frase bonita para repetir en momentos difíciles, son una invitación directa para las personas que sienten que han estado sosteniendo demasiado peso durante demasiado tiempo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, es decir, venid los que estáis cansados por dentro, venid los que sienten que su mente no descansa, venid los que han tenido que seguir adelante incluso cuando nadie entendía lo que estaban viviendo. Porque hay algo que Dios quiere que entiendas hoy. Dios no se sorprende por tu cansancio, no se decepciona de ti por sentirte así, no piensa que eres débil por haber llegado a un punto donde necesitas descanso interior. Al contrario, Dios conoce exactamente el momento en el que una persona ha estado luchando demasiado tiempo sola. Y muchas veces es precisamente en ese punto donde comienza algo nuevo. Porque cuando el ser humano llega al límite de sus propias fuerzas, empieza a abrirse la posibilidad de algo diferente. La posibilidad de dejar de cargar solo. La posibilidad de entender que no todo depende de ti. La posibilidad de descubrir que incluso en medio del cansancio, Dios sigue viendo tu historia completa, no solo el momento difícil que estás atravesando ahora. Y si estás escuchando este mensaje hoy, si estas palabras han encontrado su camino hasta tu vida en este momento específico, puede que haya una razón para ello. Puede que este sea el momento donde necesitas recordar algo que muchas personas olvidan cuando el cansancio se acumula. Dios sabe exactamente lo que has estado cargando. Y ese conocimiento cambia más cosas de lo que imaginas. Porque cuando alguien entiende que no está luchando completamente solo, algo empieza a cambiar dentro de su mente. Algo empieza a moverse dentro del corazón. Y lo que antes parecía un peso imposible de sostener, comienza a verse desde una perspectiva completamente diferente. Y lo que vamos a descubrir a continuación puede ayudarte a entender por qué ese cansancio apareció en tu vida. ¿Y qué significa realmente el momento que estás viviendo ahora mismo? El cansancio del que habla la Biblia no siempre se parece al cansancio que las personas imaginan. Cuando alguien piensa en estar cansado, normalmente piensa en algo físico. Piensa en alguien que ha trabajado muchas horas, en alguien que necesita dormir más, en alguien que simplemente necesita unas vacaciones para recuperar energía. Ese tipo de cansancio existe y todos lo hemos sentido alguna vez. Pero hay otro tipo de cansancio que es mucho más profundo. Es el cansancio que aparece cuando la mente ha estado peleando demasiadas batallas durante demasiado tiempo. Es el cansancio que no desaparece después de una buena noche de sueño. Es el cansancio que sigue ahí
incluso en momentos donde aparentemente todo debería sentirse tranquilo. Muchas personas viven con ese tipo de agotamiento interior sin saber exactamente cómo explicarlo. Desde fuera, su vida parece normal. Siguen trabajando, siguen cumpliendo con sus responsabilidades, siguen hablando con las personas que tienen alrededor. Pero por dentro sienten algo diferente. Sienten como si una parte de su energía se hubiera ido apagando poco a poco. A veces, ese cansancio empieza de una forma muy silenciosa. Empieza con pequeñas preocupaciones que se repiten en la mente una y otra vez. Empieza con decisiones difíciles que hay que tomar. Empieza con momentos en los que algo no sale como esperabas y de repente te das cuenta de que tienes que volver a empezar otra vez. Al principio parece manejable, piensas que es solo una etapa, piensas que pronto todo volverá a sentirse ligero. Pero cuando ese tipo de situaciones se repite demasiadas veces, algo empieza a acumularse dentro de la mente humana. Empiezas a notar que tu mente nunca descansa del todo. Incluso cuando estás haciendo otras cosas, una parte de tus pensamientos sigue dando vueltas alrededor de los mismos temas. Sigues analizando lo que ocurrió. Sigues preguntándote qué podrías haber hecho diferente. Sigues imaginando escenarios que todavía no han ocurrido. Y poco a poco, ese tipo de pensamiento constante empieza a desgastar algo dentro de ti. Hay personas que llegan a un punto donde sienten que están cansadas incluso cuando el día apenas ha empezado. No porque su cuerpo esté agotado, sino porque su mente ha estado funcionando sin descanso durante demasiado tiempo. Es como si llevaran una carga invisible. Nadie puede verla, nadie puede medir su peso, pero está ahí todos los días. Quizá te ha pasado alguna vez. Te levantas por la mañana y sabes que tienes que seguir adelante. Sabes que hay cosas que hacer, personas que dependen de ti, responsabilidades que no pueden esperar. Pero dentro de tu mente hay una sensación extraña, una sensación de que algo pesa más de lo que debería. Y lo curioso es que muchas veces las personas que viven con ese tipo de cansancio se acostumbran a él. Se vuelve parte de su rutina. Aprenden a seguir funcionando con ese peso interior. Aprenden a seguir adelante incluso cuando algo dentro de ellos está pidiendo descanso. Pero aunque el mundo exterior no siempre lo note, Dios sí ve ese tipo de lucha interior. La Biblia muestra en muchas ocasiones que Dios entiende perfectamente el agotamiento humano. No solo el agotamiento físico, sino también el agotamiento emocional y espiritual. Hay un momento muy interesante en el Antiguo Testamento que muestra exactamente este tipo de situación. El profeta Elías había vivido uno de los momentos más impresionantes de su vida. Había visto cómo el poder de Dios se manifestaba de una forma clara delante de muchas personas. Había vencido a los profetas de Baal y había demostrado que Dios era el verdadero Dios. Pero justo después de ese momento de victoria ocurrió algo inesperado. Elías empezó a sentirse completamente agotado. En lugar de sentirse lleno de energía, empezó a sentirse abrumado. Empezó a sentirse solo. Empezó a sentir que no podía continuar.
En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, se describe cómo Elías llegó a un punto donde simplemente quería escapar de todo. Se fue al desierto y se sentó debajo de un árbol, completamente vencido por el cansancio interior. Y en ese momento dijo algo muy fuerte. Dijo que ya era suficiente. Dijo que no podía seguir más. Es una escena muy humana. Un hombre que había visto milagros increíbles, un hombre que había demostrado una fe extraordinaria, llega a un punto donde simplemente se siente agotado por dentro. Y lo más interesante de esa historia es la forma en que Dios responde. Dios no lo regaña. No le dice que debería ser más fuerte, no le dice que debería tener más fe, no lo acusa de ser débil por sentirse así. En lugar de eso, Dios hace algo completamente diferente. Primero, le permite descansar. Un ángel se acerca a Elías mientras duerme y le dice que se levante y coma. Le da comida, le da agua, y le permite recuperar fuerzas poco a poco. Es un detalle muy importante. Antes de hablar con él sobre su propósito, antes de pedirle que continúe con su misión, Dios primero se ocupa de su cansancio. Esto muestra algo muy profundo sobre el carácter de Dios. Dios entiende que los seres humanos tienen límites. Entiende que incluso las personas más fuertes pueden llegar a momentos donde necesitan parar, donde necesitan recuperar fuerzas, donde necesitan recordar que no tienen que cargar con todo por sí mismas. Y quizá lo más importante es que Dios no ve ese momento de cansancio como un fracaso. Lo ve como parte del proceso humano. Muchas personas creen que sentir agotamiento interior significa que algo está mal con ellas. Piensan que deberían ser capaces de manejar mejor las situaciones, que deberían tener más control sobre sus emociones, que deberían ser más resistentes. Pero la realidad es que incluso las personas más fuertes de la Biblia pasaron por momentos donde se sintieron completamente agotadas. Moisés tuvo momentos donde dijo que el peso del pueblo era demasiado para él. David escribió salmos donde describía cómo su alma estaba cansada y abatida. Jeremías habló abiertamente sobre el dolor y la presión que sentía en su misión. El cansancio interior no significa que hayas fallado. Muchas veces significa que has estado luchando durante demasiado tiempo sin el descanso que tu alma necesita. Y cuando una persona llega a ese punto, algo importante comienza a revelarse, porque el cansancio tiene una forma muy particular de mostrarle al ser humano algo que normalmente intenta ignorar. Muestra los límites. Muestra que la vida no fue diseñada para ser sostenida únicamente por la fuerza humana. Y cuando alguien llega al punto donde su propia fuerza empieza a agotarse, aparece una oportunidad diferente. La oportunidad de dejar de depender solo de uno mismo. La oportunidad de entender que hay un tipo de descanso que no viene simplemente de parar físicamente, sino de soltar parte del peso que has estado cargando en silencio. Pero para poder hacer eso,
Primero, hay que reconocer algo que muchas personas evitan admitir: que realmente están cansadas. Y reconocerlo no es una señal de debilidad. A veces es el primer paso para que algo dentro de tu vida empiece a cambiar. Hay un momento en la vida de muchas personas en el que empiezan a sentir que todo depende de ellas. No ocurre de golpe, no sucede de un día para otro. Es algo que se va formando poco a poco, casi sin que te des cuenta. Empieza con pequeñas responsabilidades, decisiones que debes tomar, problemas que debes resolver, personas que esperan algo de ti. Y al principio parece normal, parece parte de la vida. Pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. Empiezas a sentir que si tú no te ocupas de las cosas, nadie lo hará. Empiezas a sentir que si tú no tomas ciertas decisiones, todo podría salir mal. Empiezas a sentir que eres tú quien tiene que sostener muchas cosas al mismo tiempo, incluso cuando nadie más parece darse cuenta del peso que eso implica. Ese tipo de presión no siempre se ve desde fuera. Muchas personas viven con esa sensación constante de responsabilidad interior. No hablan mucho de ello, no lo explican con facilidad, pero dentro de su mente hay una idea que aparece una y otra vez. La idea de que no pueden fallar. La idea de que deben seguir adelante sin detenerse demasiado. Y esa mentalidad, aunque puede parecer fuerte desde fuera, puede convertirse en una carga muy pesada con el paso del tiempo. Porque cuando alguien empieza a creer que todo depende de él, algo muy importante empieza a desaparecer poco a poco. Empieza a desaparecer la sensación de descanso interior. Cada decisión se vuelve más pesada. Cada error parece tener más consecuencias. Cada problema parece exigir una solución inmediata. Y poco a poco, la mente entra en un estado constante de alerta. Empiezas a pensar demasiado en el futuro. Empiezas a analizar cada situación una y otra vez. Empiezas a imaginar escenarios que todavía no han ocurrido, tratando de anticiparte a todo lo que podría salir mal. Ese tipo de pensamiento constante agota a cualquier ser humano. No importa lo fuerte que seas, no importa cuánto control creas tener sobre tu vida. Si tu mente vive en ese estado durante demasiado tiempo, el cansancio comienza a aparecer inevitablemente. Muchas personas que se sienten así no se consideran débiles. Al contrario, muchas veces son precisamente las personas más responsables, las que más se preocupan por hacer las cosas bien, las que más se esfuerzan por cumplir con todo lo que se espera de ellas. Pero ese mismo sentido de responsabilidad puede convertirse en una trampa silenciosa. Porque llega un punto en el que la mente empieza a asumir que no tiene derecho a parar. Empieza a creer que detenerse sería irresponsable. Empieza a pensar que descansar significaría abandonar algo importante. Y así, día tras día, semana tras semana, la persona sigue adelante incluso cuando su interior está pidiendo algo diferente.
La Biblia habla de esta tendencia humana de una manera muy clara. En el libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22, aparece una frase muy poderosa. Dice: «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará». Es una frase corta, pero contiene una verdad profunda. Porque el ser humano tiene la tendencia natural de intentar cargar con todo solo. Intenta resolver cada problema por su cuenta. Intenta sostener cada responsabilidad sin pedir ayuda. Intenta controlar cada detalle de su vida como si todo dependiera exclusivamente de él. Pero la Biblia plantea una perspectiva diferente. No dice que debas cargar con todo por tu cuenta. No dice que debas resolver cada situación únicamente con tu propia fuerza. Dice algo mucho más liberador. Echa sobre el Señor tu carga. Es decir, reconoce que hay pesos que no fueron diseñados para que los lleves completamente solo. Y cuando una persona escucha esa idea por primera vez, puede parecer extraña, porque el mundo moderno ha enseñado exactamente lo contrario. Ha enseñado que cada persona debe ser completamente autosuficiente, que pedir ayuda es una señal de debilidad, que depender de algo más grande que uno mismo significa perder control. Pero la realidad espiritual es muy diferente. El ser humano nunca fue diseñado para vivir completamente aislado de Dios. Nunca fue diseñado para sostener el peso de toda su vida únicamente con su propia mente y su propia fuerza. Cuando una persona intenta hacerlo durante demasiado tiempo, el resultado casi siempre es el mismo: cansancio interior. Un cansancio que aparece porque la mente está intentando controlar más cosas de las que realmente puede controlar. Un cansancio que aparece porque el corazón está tratando de sostener emociones que son demasiado pesadas para llevarlas solo. Y lo más curioso es que muchas personas llegan a ese punto sin darse cuenta de cómo ocurrió. Simplemente un día se detienen un momento y se dan cuenta de algo que no esperaban sentir. Se dan cuenta de que están agotadas, no solo físicamente, sino emocionalmente, mentalmente e incluso espiritualmente. Empiezan a sentir que han estado empujando demasiado tiempo sin descanso real. Y en ese punto, muchas personas intentan hacer lo único que creen posible. Intentan esforzarse todavía más. Piensan que si trabajan más duro, si controlan mejor sus pensamientos, si encuentran la estrategia correcta, entonces finalmente lograrán recuperar la sensación de equilibrio que han perdido. Pero el problema no siempre está en el esfuerzo. A veces el problema está en la carga. A veces la carga es demasiado grande para llevarla solo. A veces la mente está intentando sostener preocupaciones que no debería sostener constantemente. A veces el corazón está intentando protegerse de heridas pasadas mientras al mismo tiempo intenta seguir avanzando hacia el futuro. Y todo eso junto crea una presión silenciosa que termina agotando incluso a las personas más fuertes.
Por eso, las palabras del Salmo son tan importantes. Echa sobre el Señor tu carga. No significa ignorar los problemas, no significa dejar de tomar decisiones o abandonar las responsabilidades que tienes. Significa algo mucho más profundo. Significa reconocer que no todo depende únicamente de ti. Significa entender que hay un límite en la fuerza humana y que ese límite no es un error del diseño, es parte del diseño mismo. Dios nunca pretendió que vivieras como si fueras el único responsable de sostener todo lo que ocurre en tu vida. Y cuando una persona empieza a entender eso, algo comienza a cambiar dentro de su mente. Empieza a darse cuenta de que parte del cansancio que siente no viene solo de las circunstancias externas, viene de la presión interior de creer que debe controlarlo todo, resolverlo todo y sostenerlo todo sin ayuda. Pero cuando esa presión empieza a soltarse, aunque sea un poco, aparece algo que muchas personas llevaban tiempo sin sentir. Aparece espacio para respirar. Aparece la posibilidad de descansar interiormente, incluso en medio de situaciones que todavía no se han resuelto completamente. Y ese cambio en la forma de pensar puede transformar la manera en que una persona experimenta su propia vida. Porque cuando alguien deja de cargar con todo solo, el peso empieza a sentirse diferente. No desaparece todo de inmediato, pero deja de sentirse como una carga imposible de sostener. Y ese es uno de los primeros pasos para salir del cansancio que muchas personas han estado llevando dentro durante demasiado tiempo. Hay cargas que el mundo puede ver fácilmente. Son las responsabilidades visibles, los trabajos que hay que terminar, las tareas que hay que cumplir, las obligaciones que forman parte de la vida diaria. Ese tipo de peso es evidente para todos. Cuando alguien trabaja demasiado, cuando alguien tiene demasiadas cosas que hacer, los demás pueden reconocerlo con facilidad. Pero existe otro tipo de peso que casi nadie ve. Es el peso invisible. Es el peso que no aparece en una lista de tareas. No se puede medir con números, no se puede explicar fácilmente en una conversación normal. Y muchas veces ni siquiera las personas más cercanas llegan a entenderlo completamente. Es el peso de las cosas que llevas dentro. Puede ser una decepción que ocurrió hace tiempo, pero que todavía regresa a tu mente en ciertos momentos. Puede ser una traición que cambió la forma en la que confías en los demás. Puede ser una decisión del pasado que aún te preguntas si fue la correcta. También puede ser algo mucho más silencioso. La sensación constante de incertidumbre sobre el futuro, la preocupación por cosas que aún no han ocurrido, el miedo a cometer un error que pueda cambiar el rumbo de tu vida. Ese tipo de peso no se ve desde fuera, pero puede ser extremadamente real dentro de la mente humana. Hay personas que llevan años cargando pensamientos que nunca han dicho en voz alta, recuerdos que prefieren no mencionar,
preguntas que aparecen en su mente cuando están solos, preguntas que no tienen respuestas fáciles. Y cuanto más tiempo permanece ese tipo de carga dentro de una persona, más pesado comienza a sentirse. Al principio parece algo manejable. Crees que puedes ignorarlo, que puedes seguir adelante sin prestarle demasiada atención. Pero el problema con las cargas invisibles es que rara vez desaparecen por sí solas. Si permanecen dentro de la mente durante demasiado tiempo, empiezan a influir en la forma en la que piensas, en la forma en la que tomas decisiones, incluso en la forma en la que ves tu propia vida. Empiezas a sentir que algo pesa dentro de ti, incluso cuando no sabes exactamente cómo explicarlo. Y muchas veces las personas intentan lidiar con ese peso de la única forma que conocen. Intentan enterrarlo. Intentan distraerse con otras cosas, mantenerse ocupadas, llenar su tiempo con actividades para no tener que pensar demasiado en lo que sienten realmente. Y durante un tiempo eso puede funcionar. Pero tarde o temprano llega un momento donde el silencio vuelve. Llega un momento donde la mente deja de estar ocupada por un instante y todos esos pensamientos que habías intentado ignorar vuelven a aparecer. Y es en ese momento donde muchas personas sienten el verdadero peso de lo que han estado cargando. La Biblia reconoce este tipo de lucha interior de una forma muy directa. En el Salmo 34, versículo 18, aparece una frase que revela algo muy importante sobre la forma en que Dios ve a las personas que están pasando por momentos difíciles. Dice: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Es una declaración muy poderosa. No dice que Dios esté cerca únicamente de las personas que parecen fuertes o que tienen todo bajo control. Dice que está cerca de los quebrantados de corazón. Es decir, de las personas que han pasado por momentos que han dejado una marca dentro de ellas. Personas que han experimentado pérdidas, decepciones, heridas emocionales, momentos donde algo dentro de su vida cambió de una forma que no esperaban. Dios no ignora ese tipo de experiencias humanas. Al contrario, la Biblia muestra repetidamente que Dios presta una atención especial a las personas que están pasando por ese tipo de lucha interior. Porque Dios entiende algo que el mundo muchas veces no entiende. Las heridas invisibles pueden ser más pesadas que las visibles. Una persona puede seguir funcionando externamente, puede seguir cumpliendo con sus responsabilidades, puede seguir manteniendo una apariencia de normalidad, pero dentro de su corazón puede haber un peso real que nadie más alcanza a ver. Y cuando ese tipo de carga permanece demasiado tiempo dentro de alguien, empieza a afectar incluso la forma en que esa persona ve a Dios. Empieza a preguntarse por qué ciertas cosas ocurrieron. Empieza a preguntarse por qué ciertas oraciones no parecieron tener respuesta. Empieza a preguntarse si realmente hay alguien que entiende lo que está viviendo. Esas preguntas no son señales de falta de fe, son señales de que la persona está tratando de procesar experiencias que han sido demasiado profundas para ignorarlas simplemente. Muchos de los personajes de la Biblia pasaron por momentos así.
David, uno de los hombres más conocidos de las Escrituras, escribió muchos salmos donde expresaba exactamente ese tipo de lucha interior. En algunos de ellos hablaba abiertamente de su tristeza, de su confusión, de la sensación de que su alma estaba abatida. En el Salmo 42, por ejemplo, David escribe: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es una pregunta muy humana. Es el tipo de pregunta que aparece cuando alguien está intentando entender lo que está ocurriendo dentro de su propio corazón. David no fingía que siempre estaba fuerte. No pretendía que nunca tenía momentos de duda o tristeza. Al contrario, muchas veces expresaba exactamente cómo se sentía. Y eso muestra algo muy importante. Dios no espera que las personas ignoren lo que sienten. No espera que escondan sus cargas invisibles como si no existieran. No espera que finjan estar bien cuando por dentro están luchando con cosas profundas. La Biblia muestra que Dios ya conoce esas cargas. Conoce las historias que han dejado marcas en tu corazón. Conoce los momentos que han cambiado tu forma de ver el mundo. Conoce las preguntas que aparecen en tu mente cuando estás solo. Nada de eso es invisible para Dios. Y cuando una persona empieza a entender eso, algo importante comienza a cambiar. Porque una de las partes más difíciles del cansancio interior es la sensación de estar solo con lo que llevas dentro. La sensación de que nadie realmente entiende lo que has tenido que atravesar. Pero cuando entiendes que Dios sí lo ve, cuando entiendes que Dios sí conoce cada detalle de lo que has estado cargando, esa sensación de soledad empieza a transformarse. No significa que todas las preguntas desaparezcan de inmediato. No significa que todo el peso se vaya de un día para otro. Pero significa que ya no estás cargando completamente solo. Significa que hay alguien que conoce tu historia completa, incluso las partes que nunca has contado a nadie más. Y cuando una persona empieza a comprender eso, el peso invisible que ha estado llevando dentro durante tanto tiempo empieza a sentirse diferente. Porque el simple hecho de saber que no estás solo en medio de tu lucha interior puede cambiar profundamente la forma en que experimentas el camino que tienes delante. Una de las cosas más difíciles de entender cuando una persona se siente cansada por dentro es que muchas veces la verdadera batalla no está ocurriendo en el exterior, está ocurriendo en la mente. Desde fuera puede parecer que todo sigue funcionando con normalidad. La vida continúa. Las responsabilidades siguen adelante. Las conversaciones con otras personas parecen normales. Pero dentro de la mente ocurre algo completamente distinto. La mente no se detiene. Los pensamientos empiezan a repetirse una y otra vez. Situaciones que ya pasaron vuelven a aparecer en la memoria. Conversaciones antiguas regresan como si acabaran de ocurrir. Decisiones que ya tomaste vuelven a ser cuestionadas por tu propia mente.
Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve encontrar silencio interior. Hay momentos en los que una persona se acuesta por la noche esperando descansar, pero cuando todo alrededor se queda en silencio, su mente empieza a hacer exactamente lo contrario. Empieza a moverse más rápido, empieza a analizar, empieza a recordar, empieza a imaginar escenarios que todavía no han ocurrido. Y en ese proceso, muchas personas empiezan a sentirse atrapadas dentro de sus propios pensamientos. No es algo que siempre se pueda controlar fácilmente. La mente humana tiene una capacidad enorme para generar ideas, recuerdos, preocupaciones y preguntas. Cuando está dirigida hacia algo bueno, puede convertirse en una herramienta increíble. Pero cuando empieza a llenarse de miedo, ansiedad o dudas constantes, puede convertirse en una fuente de agotamiento profundo. Porque pensar constantemente también cansa. Pensar demasiado en lo que podría salir mal. Pensar demasiado en errores del pasado. Pensar demasiado en situaciones que aún no han ocurrido. Todo eso consume energía emocional, incluso cuando la persona no se da cuenta de cuánto le está afectando. La Biblia reconoce esta batalla mental de una forma muy clara. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, aparece una frase que ha cambiado la vida de muchas personas a lo largo de los siglos. Dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Es una idea muy profunda. La renovación del entendimiento significa que la forma en que una persona piensa tiene un impacto directo en la forma en que vive. Significa que la mente no es simplemente un lugar donde ocurren pensamientos al azar. Es el lugar donde muchas de las batallas más importantes de la vida toman forma. Cuando la mente está llena de miedo, la vida empieza a sentirse peligrosa. Cuando la mente está llena de culpa, la vida empieza a sentirse pesada. Cuando la mente está llena de dudas constantes, la vida empieza a sentirse incierta, incluso cuando las circunstancias no han cambiado tanto. Pero cuando la mente empieza a transformarse, cuando los pensamientos empiezan a alinearse con algo más profundo que el miedo o la ansiedad, la forma en que una persona experimenta su propia vida también empieza a cambiar. Por eso la Biblia habla tantas veces sobre la mente, porque Dios sabe que muchas de las luchas humanas ocurren en ese espacio invisible donde nadie más puede ver lo que está pasando. Jesús mismo habló sobre esto de una forma muy interesante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, habló sobre la preocupación. Dijo que muchas personas viven preocupadas por el mañana, preocupadas por lo que ocurrirá después, preocupadas por cosas que todavía no han sucedido. Y luego hizo una pregunta que sigue siendo poderosa incluso hoy. Dijo: ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, ¿qué cambia realmente cuando la mente vive constantemente atrapada en la preocupación? La preocupación
Da la sensación de que estamos haciendo algo útil. Da la sensación de que estamos intentando prepararnos para el futuro, que estamos intentando protegernos de posibles problemas. Pero en realidad, muchas veces lo único que hace es consumir la energía interior de la persona. La mente entra en un ciclo donde intenta resolver problemas que aún no existen. Intenta encontrar respuestas para situaciones que todavía no han ocurrido. Intenta controlar aspectos de la vida que en realidad nunca estuvieron completamente bajo su control. Y ese ciclo mental puede durar semanas, meses o incluso años. Cuando alguien vive demasiado tiempo en ese estado mental, el cansancio aparece inevitablemente, porque la mente humana no fue diseñada para vivir en alerta constante. No fue diseñada para analizar cada detalle de la vida sin descanso. No fue diseñada para anticipar cada posible problema del futuro. Fue diseñada para algo mucho más equilibrado. Para pensar, sí, pero también para descansar. Para reflexionar, pero también para confiar. Y ahí es donde muchas personas descubren algo importante. Descubren que el cansancio que sienten no viene únicamente de las circunstancias externas de su vida. Viene de la forma en que su mente ha estado procesando esas circunstancias durante demasiado tiempo. Pensamientos repetitivos, escenarios imaginados, miedos que crecen dentro de la mente incluso cuando todavía no se han manifestado en la realidad. Y cuando todo eso se acumula, el resultado es un agotamiento interior que no siempre es fácil de explicar. Pero Dios conoce esa batalla. Conoce los pensamientos que aparecen cuando estás solo. Conoce las preguntas que regresan a tu mente una y otra vez. Conoce los momentos en los que intentas encontrar respuestas y no sabes exactamente dónde buscarlas. Nada de eso le sorprende. Al contrario, la Biblia muestra que Dios está profundamente interesado en lo que ocurre dentro de la mente humana. No solo en lo que hacemos externamente, sino en lo que pensamos, en lo que sentimos, en la forma en que interpretamos nuestra propia vida. Y cuando una persona empieza a comprender eso, algo importante comienza a cambiar. Empieza a entender que la batalla mental no tiene que pelearse completamente solo. Empieza a darse cuenta de que hay una forma diferente de enfrentar los pensamientos que parecen demasiado pesados. Una forma que no depende únicamente de la fuerza de voluntad o del control absoluto sobre la mente. Depende también de aprender a confiar. Confiar en que Dios ve la batalla que está ocurriendo dentro de tu mente. Confiar en que Dios entiende el cansancio que ha producido ese proceso. Confiar en que incluso cuando tus pensamientos parecen caóticos, hay una presencia que sigue observando tu historia completa. Y cuando esa confianza empieza a crecer, la mente comienza a experimentar algo que muchas personas llevaban tiempo sin sentir. Empieza a experimentar paz. No una paz artificial que ignora los problemas de la vida,
sino una paz que aparece cuando la mente deja de intentar controlarlo todo y empieza a descansar en algo más grande que sus pensamientos. Y esa transformación interior puede cambiar completamente la forma en que una persona experimenta incluso los momentos más difíciles de su vida. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Descubren que una de las cosas que más pesa en el corazón humano no son solo los problemas de la vida, sino las heridas que dejan las personas. Porque hay momentos en la vida donde no es una situación difícil la que te cansa, sino lo que alguien hizo. Palabras que se dijeron en un momento de ira, promesas que parecían reales y que un día se rompieron, gestos de confianza que fueron respondidos con traición. Ese tipo de experiencias dejan marcas. No siempre se ven desde fuera. Muchas veces la vida sigue adelante con normalidad. Las rutinas continúan, las conversaciones siguen siendo superficiales, pero dentro de la persona queda algo que pesa, algo que cambia la forma en la que vuelve a confiar, la forma en la que vuelve a abrir su corazón, la forma en la que mira a las personas que tiene alrededor. Y cuando ese tipo de experiencias se acumulan, el cansancio interior empieza a crecer. Porque no solo estás enfrentando los desafíos normales de la vida, también estás cargando con recuerdos que no esperabas tener. Recuerdos que aparecen en tu mente cuando menos lo esperas. Momentos donde vuelves a preguntarte por qué ocurrió lo que ocurrió. Muchas personas han pasado por situaciones donde dieron lo mejor de sí mismos y aún así terminaron siendo heridos. Quizá confiaron en alguien que después desapareció. Quizá apoyaron a alguien que más tarde los dejó atrás. Quizá creyeron en palabras que parecían sinceras y un día descubrieron que no lo eran. Y cuando algo así ocurre, la mente intenta entenderlo. Intentas encontrar una explicación, intentas reconstruir lo que pasó, intentas imaginar si hubo señales que no viste, si podrías haber hecho algo diferente, si el resultado habría cambiado de alguna forma. Pero hay situaciones donde no hay respuestas fáciles. Hay momentos donde simplemente tienes que aceptar que algunas cosas ocurrieron sin que tú las merecieras. Momentos donde la injusticia parece demasiado clara para ignorarla. Momentos donde la sensación de haber sido tratado injustamente se queda grabada dentro del corazón. Y cuando alguien vive algo así, el cansancio que aparece no es solo emocional, es espiritual. Porque una de las cosas que más desgastan el alma humana es la sensación de injusticia. La sensación de haber sido herido cuando lo único que intentabas era hacer lo correcto. La Biblia habla de este tipo de experiencias con una claridad sorprendente. En el libro de los Salmos aparecen muchas veces palabras que reflejan exactamente ese tipo de dolor. David, que llegó a ser rey de Israel, escribió muchos textos donde describía cómo personas cercanas a él lo traicionaron, cómo amigos se volvieron en su contra, cómo la confianza que había dado fue respondida con engaño. En el Salmo 41, versículo 9, David escribe algo que muestra lo profundo que puede ser ese tipo de herida. Dice: «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba,
El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es una forma poética de decir algo muy humano, que la traición duele más cuando viene de alguien cercano, cuando viene de alguien en quien confiabas, cuando viene de alguien con quien compartiste momentos de tu vida. Ese tipo de experiencias tienen la capacidad de cambiar profundamente a una persona. Pueden hacer que alguien se vuelva más desconfiado, más cerrado, más cuidadoso al permitir que otros se acerquen. Y en cierto sentido, eso es comprensible. El corazón humano intenta protegerse después de haber sido herido. Pero hay algo que muchas personas olvidan cuando atraviesan ese tipo de situaciones. Olvidan que Dios vio lo que ocurrió. Nada de lo que viviste pasó desapercibido. Cada momento en el que te sentiste herido, cada vez que tu confianza fue quebrantada, cada situación donde alguien actuó de una manera que no esperabas, todo eso ocurrió delante de Dios. Y esa verdad tiene un significado profundo. Porque cuando alguien sufre una injusticia, una de las preguntas más difíciles que aparecen en su mente es esta: si alguien vio lo que ocurrió. La mente humana necesita saber que la historia no fue invisible, que el dolor no quedó perdido en el silencio, que alguien conoce realmente lo que pasó. Y la Biblia muestra una y otra vez que Dios es ese testigo. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 3, se dice algo muy claro. Dice: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Es una forma de recordar que nada ocurre completamente fuera de la mirada de Dios, ni las acciones buenas ni las malas, ni los momentos donde alguien actuó con integridad, ni los momentos donde alguien decidió hacer daño. Todo forma parte de una historia que Dios conoce completamente. Y cuando una persona empieza a entender eso, algo dentro de su corazón comienza a cambiar. Porque una de las razones por las que las heridas del pasado pesan tanto es la sensación de que quedaron sin resolver. La sensación de que nadie respondió por lo que ocurrió, de que la injusticia simplemente quedó flotando en el aire. Pero cuando alguien recuerda que Dios vio todo, esa sensación empieza a transformarse. No significa que el dolor desaparezca inmediatamente. No significa que los recuerdos dejen de existir. Pero significa que la historia ya no está incompleta. Significa que hay alguien que conoce cada detalle. Alguien que entiende exactamente cómo te sentiste en esos momentos. Alguien que no necesita que expliques nada, porque ya lo ha visto todo. Y esa comprensión puede traer algo muy importante al corazón humano. Puede traer descanso. No el tipo de descanso que viene de olvidar lo que ocurrió, sino el descanso que aparece cuando ya no necesitas cargar con la responsabilidad de hacer justicia por ti mismo. Porque cuando alguien intenta cargar con ese peso durante demasiado tiempo, el cansancio se vuelve inevitable. Intentar resolver cada injusticia, intentar entender cada traición,
intentar encontrar una explicación para cada herida. Todo eso consume energía interior de una manera profunda. Pero cuando una persona deja ese peso en manos de Dios, algo comienza a liberarse dentro de su corazón. Empieza a entender que no todo depende de su capacidad de resolver el pasado. Empieza a comprender que su historia no está definida únicamente por las cosas que le hicieron. Y poco a poco, el corazón empieza a recuperar algo que parecía perdido. Empieza a recuperar paz. Hay un momento peligroso en la vida de muchas personas. Un momento que no siempre se ve desde fuera, pero que ocurre dentro del corazón. Es el momento en el que alguien empieza a rendirse por dentro. No significa que deje de trabajar. No significa que abandone sus responsabilidades. Desde fuera puede parecer que todo sigue exactamente igual. La persona sigue levantándose por la mañana, sigue cumpliendo con lo que tiene que hacer, sigue hablando con normalidad con quienes tiene alrededor. Pero algo dentro de ella empieza a cambiar. Empieza a desaparecer la esperanza. Y cuando la esperanza comienza a apagarse, la vida empieza a sentirse diferente. No necesariamente peor en apariencia, pero sí más pesada, más lenta, más difícil de sostener con la misma energía de antes. Porque una de las fuerzas más importantes que sostiene al ser humano no es solo la capacidad de trabajar o resistir, es la capacidad de creer que algo bueno todavía puede ocurrir. Cuando una persona cree que el futuro puede traer algo mejor, encuentra fuerzas incluso en los momentos difíciles. Puede atravesar temporadas complicadas porque en su interior existe una convicción profunda de que las cosas no siempre serán así. Pero cuando esa convicción empieza a desaparecer, el cansancio se vuelve mucho más profundo. La persona sigue viviendo, pero ya no espera demasiado. Sigue caminando, pero ya no mira hacia adelante con la misma ilusión. Sigue cumpliendo con sus obligaciones, pero algo dentro de su corazón se ha vuelto más silencioso. Ese tipo de rendición interior no suele ocurrir de golpe. Normalmente aparece después de muchas pequeñas experiencias acumuladas, después de decepciones repetidas, después de situaciones que parecían prometedoras y que terminaron de una forma distinta a la que esperabas, después de momentos en los que pediste ayuda, en los que esperabas una respuesta y sentiste que el silencio era lo único que regresaba. Con el tiempo, todo eso puede crear una sensación muy peligrosa. La sensación de que quizá nada va a cambiar. Y cuando una persona empieza a creer eso, deja de luchar de la misma manera. No lo hace de forma consciente, no toma una decisión explícita de abandonar la esperanza. Simplemente ocurre poco a poco. La mente empieza a protegerse, empieza a decir: no esperes demasiado, no confíes demasiado, no creas demasiado en que algo diferente pueda ocurrir. Y de esa forma, el corazón intenta evitar nuevas decepciones. Pero al mismo tiempo, esa protección interior
también apaga algo muy importante. Apaga la capacidad de esperar. La Biblia habla directamente sobre este fenómeno. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 12, aparece una frase que describe perfectamente lo que ocurre cuando la esperanza se debilita. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Es una descripción muy precisa. Cuando algo bueno tarda demasiado en llegar, cuando las respuestas parecen retrasarse, cuando las oraciones parecen quedarse en silencio durante demasiado tiempo, el corazón humano empieza a cansarse. Empieza a sentir que la espera pesa demasiado. Empieza a preguntarse si realmente vale la pena seguir creyendo. Pero la Biblia no se queda solo en esa descripción. Ese mismo versículo continúa diciendo algo muy importante. Dice: pero árbol de vida es el deseo cumplido. Es decir, cuando algo que parecía imposible finalmente ocurre, cuando algo que parecía tardar demasiado finalmente se manifiesta, el efecto en el corazón humano es como un árbol que vuelve a dar vida. La esperanza vuelve a crecer, la energía interior regresa, la persona vuelve a mirar hacia adelante de una manera completamente diferente. Pero para llegar a ese punto, hay algo que muchas personas deben entender primero: que rendirse por dentro no es el final de la historia. Muchas personas creen que cuando su corazón llega a ese punto de cansancio, cuando sienten que ya no tienen la misma fuerza interior que antes, significa que algo se ha roto definitivamente. Piensan que ya no volverán a sentir la misma esperanza. Piensan que su capacidad de creer en algo mejor se ha perdido para siempre. Pero la Biblia muestra algo muy distinto. Muestra que incluso en los momentos donde el ser humano siente que su esperanza se ha debilitado, Dios sigue trabajando en la historia que esa persona no puede ver completa. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, aparece una promesa muy poderosa. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es una afirmación directa. Dios da fuerzas precisamente a quienes sienten que ya no las tienen, no a quienes se sienten invencibles, no a quienes creen que pueden hacerlo todo por sí mismos, sino a quienes han llegado al punto donde reconocen que su propia fuerza ya no es suficiente, porque ese es el momento donde algo diferente puede comenzar. Cuando una persona deja de depender únicamente de su propia capacidad, empieza a abrirse la posibilidad de recibir una fuerza que no proviene solo de su esfuerzo. Y ese cambio puede transformar completamente la manera en que alguien enfrenta la vida. La esperanza que parecía apagarse puede volver a encenderse. La energía que parecía perdida puede empezar a regresar poco a poco. No necesariamente de una forma repentina o espectacular, sino de una forma más profunda. Una forma que nace del entendimiento de que incluso cuando tú sientes que has llegado al límite,
Tu historia no ha llegado al final. Dios no ha terminado contigo. Y muchas veces el momento en el que una persona siente que su fuerza se ha agotado es exactamente el momento donde Dios empieza a mostrarle algo nuevo sobre su propia vida, algo que no podía ver mientras todavía intentaba sostenerlo todo con su propia fuerza, algo que empieza a aparecer cuando el corazón deja de luchar completamente solo. A veces, la pregunta más difícil que una persona puede hacerse no es qué está pasando en su vida, sino por qué está pasando. Cuando alguien atraviesa un periodo largo de cansancio interior, cuando siente que ha estado luchando demasiado tiempo sin encontrar descanso, es natural que esa pregunta aparezca tarde o temprano. La mente comienza a buscar explicaciones, intenta entender si todo tiene un propósito o si simplemente son circunstancias aleatorias que han ido acumulándose con el tiempo. Es una pregunta muy humana. Las personas que han pasado por momentos difíciles a lo largo de la historia también la hicieron. En muchas partes de la Biblia aparecen hombres y mujeres que, en medio de su dolor, preguntaban a Dios por qué estaban atravesando ciertas situaciones. No lo hacían desde la rebeldía, lo hacían desde el deseo de comprender. Porque cuando el cansancio interior se alarga demasiado, el corazón necesita saber si todo ese proceso tiene algún significado. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, aparece una frase que ha dado esperanza a millones de personas a lo largo de los siglos. Dice: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Es una afirmación que al principio puede parecer difícil de aceptar, porque cuando alguien está atravesando momentos de lucha, cuando siente el peso del cansancio emocional o mental, es difícil imaginar cómo algo tan pesado podría formar parte de algo bueno. Pero la Biblia no dice que todas las cosas sean buenas. Dice algo distinto. Dice que todas las cosas pueden terminar ayudando a bien. Eso significa que incluso las temporadas difíciles pueden formar parte de un proceso que el ser humano no ve completo en el momento en que lo está viviendo. Hay cosas que solo se entienden con el tiempo. Hay momentos que en el presente parecen injustos, confusos o incluso innecesarios, pero que años después revelan un significado diferente. Situaciones que en su momento parecían pérdidas, pero que terminaron cambiando el rumbo de la vida hacia algo que nunca habrías imaginado. Muchas personas que hoy hablan con sabiduría sobre la vida, pasaron antes por momentos donde se sintieron completamente perdidas. Momentos donde no entendían lo que estaba ocurriendo. Momentos donde pensaban que su historia se estaba rompiendo. Pero con el tiempo descubrieron algo que no podían ver en aquel momento. Descubrieron que esos momentos estaban transformando algo dentro de ellos. El cansancio, cuando se vive durante demasiado tiempo, obliga al ser humano a detenerse y mirar hacia adentro. Obliga a replantearse prioridades. Obliga a preguntarse qué cosas realmente importan y cuáles no.
A veces es precisamente en esos momentos donde una persona empieza a entender su vida de una manera completamente distinta. Empieza a ver con claridad relaciones que antes no cuestionaba. Empieza a reconocer caminos que estaba siguiendo simplemente por costumbre. Empieza a darse cuenta de que hay partes de su vida que necesita cambiar para poder avanzar hacia algo mejor. Ese tipo de transformación rara vez ocurre cuando todo está cómodo. Normalmente ocurre cuando la vida empuja a la persona a mirar más profundo. Por eso, muchos momentos de cansancio no son el final de la historia, son una transición, un punto donde la vida empieza a mover cosas por dentro que antes estaban quietas. Un punto donde la mente comienza a liberarse de ideas que ya no le sirven. Un punto donde el corazón comienza a prepararse para algo diferente. La Biblia muestra esto en muchas historias. José, por ejemplo, pasó años de su vida atravesando situaciones que parecían completamente injustas. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado durante años. Durante mucho tiempo, nada de lo que estaba viviendo parecía tener sentido. Pero cuando su historia finalmente llegó a un punto diferente, cuando Dios lo levantó hasta convertirse en una de las personas más influyentes de Egipto, José miró hacia atrás y dijo algo muy revelador a sus hermanos. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Es una frase que muestra algo profundo sobre la forma en que Dios puede trabajar incluso a través de las situaciones más difíciles. Las personas pueden actuar con malas intenciones, las circunstancias pueden volverse injustas, la vida puede presentar momentos que parecen completamente caóticos. Pero eso no significa que Dios haya perdido el control de la historia. Muchas veces el ser humano solo ve una pequeña parte del camino. Ve el momento presente, ve el cansancio que está sintiendo ahora, ve las preguntas que aún no tienen respuesta. Pero Dios ve algo mucho más grande. Ve el principio de la historia, ve el camino completo y ve el final que todavía no ha llegado. Cuando una persona empieza a comprender esto, su forma de interpretar el cansancio cambia. Ya no lo ve solo como un peso sin sentido. Empieza a verlo como un proceso que puede estar preparando algo que todavía no entiende completamente. Eso no significa que el dolor desaparezca inmediatamente. No significa que las preguntas se resuelvan todas de golpe. Pero sí significa que el corazón empieza a recuperar algo que parecía perdido. Empieza a recuperar confianza. Confianza en que incluso este momento difícil puede formar parte de algo mayor. Confianza en que la historia que Dios está escribiendo en tu vida no ha terminado. Y cuando esa confianza empieza a crecer, algo dentro de la persona comienza a cambiar.
porque el cansancio deja de sentirse como un callejón sin salida. Empieza a sentirse como un punto de transición, un momento donde algo dentro de ti está siendo transformado de una manera que quizá ahora no puedes ver completa, pero que con el tiempo puede revelar un significado que hoy todavía está oculto. Y es precisamente en ese momento donde muchas personas comienzan a descubrir algo que el mundo no puede ofrecer. Descubren un tipo de paz diferente, no una paz que depende de que todo esté resuelto, sino una paz que aparece cuando el corazón empieza a confiar en que Dios sigue guiando la historia, incluso cuando la mente todavía no entiende completamente el camino. Hay algo que muchas personas pasan años buscando. Lo buscan en el éxito, lo buscan en el dinero, lo buscan en relaciones, en cambios de lugar, en nuevos proyectos, en nuevas metas. Creen que cuando finalmente consigan ciertas cosas, cuando finalmente alcancen cierto punto en su vida, entonces el cansancio interior desaparecerá. Pero con el tiempo descubren algo inesperado. Descubren que muchas de esas cosas pueden traer momentos de alegría, pero no siempre traen descanso interior. El descanso profundo del alma es algo diferente. No depende únicamente de lo que ocurre alrededor de ti. No depende de que todo esté perfectamente bajo control. No depende de que cada problema haya sido resuelto. Depende de algo mucho más profundo. Depende de la paz interior. Jesús habló sobre esta paz de una manera muy clara en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Es una frase muy poderosa, porque Jesús está diciendo que existe una paz que es diferente a la que el mundo ofrece. El mundo ofrece tranquilidad cuando todo parece ir bien, cuando las circunstancias están bajo control, cuando los problemas parecen lejanos. Pero la paz que Dios ofrece es distinta. Es una paz que puede existir incluso cuando la vida todavía tiene preguntas abiertas. Es una paz que aparece cuando la mente deja de intentar controlar cada detalle del futuro y empieza a confiar en que Dios sigue guiando el camino. Cuando una persona empieza a experimentar esa paz, el cansancio interior comienza a transformarse. No porque todos los problemas desaparezcan inmediatamente, sino porque el peso que antes parecía insoportable empieza a sentirse diferente. La mente deja de pelear sola. El corazón deja de sentir que todo depende únicamente de su propia fuerza. Y en ese espacio interior empieza a crecer algo nuevo. Empieza a crecer descanso. Un descanso que no viene de escapar de la vida, sino de vivirla sabiendo que Dios sigue presente en cada paso del camino. Por eso, si hoy te sientes cansado, si sientes que has estado cargando demasiado peso durante demasiado tiempo, recuerda algo muy importante. Dios sabe exactamente lo que has estado viviendo.
Conoce cada momento de tu historia. Conoce cada lucha que has tenido en silencio. Y el hecho de que hoy estés escuchando este mensaje puede no ser una casualidad. Quizá es el momento donde necesitas recordar que tu historia no ha terminado. Quizá es el momento donde necesitas entender que el cansancio que sientes no define tu destino, porque Dios aún no ha terminado contigo. Y muchas veces, justo cuando una persona siente que ha llegado al límite de sus propias fuerzas, es exactamente el punto donde Dios empieza a mostrarle algo nuevo sobre su vida. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe amén en los comentarios para que este mensaje pueda llegar también a otras personas que hoy lo necesitan. Y si quieres seguir escuchando mensajes que fortalezcan tu mente y tu espíritu, suscríbete a este canal. Porque a veces, una sola palabra en el momento correcto puede cambiar completamente la forma en que una persona ve su propia vida.